¿qué tal? Saludos, muy buenos días para todos. Gracias por estar presente. Ya podemos dar inicio a lo que va a ser la capacitación del día de hoy, específicamente con el alcance del Defender for Cloud, para ayudarnos a asegurar el cumplimiento regulatorio, para, digamos que de cierto modo, apoyar nuestras auditorías internas. ¿Okay? Esta herramienta es una herramienta bastante avanzada, quizás muchos ya la conozcan, por el alcance que significa esto. ¿Okay? Entonces vamos a dar inicio. Nuevamente, muchas gracias por estar presente. El contenido que vamos a visualizar el día de hoy para este acompañamiento, vamos a ver qué es la herramienta del Defender for Cloud o la solución de Defender for Cloud, cómo funciona, cuáles son sus posibles modelos de implementaciones, cómo nos apoyamos para el cumplimiento regulatorio con esta solución, cuáles son las normativas de estándares soportados. Vamos también a ver un poquito de cómo se visualiza el alcance de las infraestructuras atachado a algunas de estas soluciones y cuáles son las herramientas para las auditorías internas que podemos tener o cómo podemos nosotros integrar ese proceso de auditorías internas con las herramientas de Azure, específicamente de Defender for Cloud. ¿Okay? Vamos a ver cómo se integra en los entornos y cómo estimar los costos de esta solución. ¿Okay? Mi nombre es Eligio Camacho, soy consultor de Azure para Momentum Group y vamos a dar inicio a lo que es el alcance del día de hoy. ¿Qué es Defender for Cloud? Me gustaría arrancar con esto antes digamos, ver lo que es asociar una herramienta de solución de seguridad con el alcance de las auditorías. ¿Okay? Para muchos de nosotros, Defender for Cloud suena un antivirus y ya vamos a ver cuál es realmente el alcance de esta herramienta. Para Microsoft, Defender for Cloud antes era denominado Azure Security Center y no es más que una solución integrada que proporciona protección contra amenazas y gestiones de seguridad para diferentes tipos de cargas de trabajo en las soluciones de la nube. ¿Okay? Si bien es un producto de Microsoft, permite integración también con otras soluciones como la de Amazon, entre otras. ¿Cuál es su alcance principal? Específicamente, ayudar a las diferentes organizaciones a, digamos, a proteger sus cargas de trabajo y todos los servicios que tienen en la nube con una amplia capacidad de control de amenazas, seguridad y controles de gestión eficaces ante las posturas de seguridad. Cuando hace menciones a los diferentes controles, es acá donde abarca el alcance del día de hoy. O sea, porque esta es una solución que nos va a permitir a nosotros, digamos que definir, parametrizar y relacionar con algunos cumplimientos que a veces nos están solicitando con los diferentes entes regulatorios. ¿Okay? Del lado derecho vemos una imagen, digamos, asociado a lo que es el producto, ¿okay? Que abarca para soluciones de storage, de app service, a bases de datos, almacenes de seguridad. También se puede abarcar para las soluciones de las APIs, por supuesto los servidores, entre otras soluciones. ¿Okay? Entonces, no es solamente cuando escuchemos Defender for Cloud, no canalicemos el término a un antivirus o a una solución de protección básica o simple. ¿Okay? Defender for Cloud es una solución mucho más amplia. ¿Okay? En pantalla vamos a observar un cuadro comparativo, lo que es un antivirus o protección tradicional, y del lado derecho vamos a observar lo que significa la plataforma del Defender for Cloud. Rápidamente podemos visualizar que en el alcance los antivirus tradicionales son, digamos que configurado, o el alcance es para un dispositivo único o un alcance único. Es decir, la seguridad dentro del sistema operativo y lo que se ejecuta allí. Sin embargo, para Defender for Cloud abarca toda una infraestructura completa, ¿ok? Tanto en infraestructura como servicio y plataforma como servicio. No abarca solamente una estación de trabajo, te va a abarcar a los diferentes soluciones o productos que tú actives en esta plataforma, ¿ok? Como bases de datos, contenedores, redes y los almacenamientos. Recordando que no abarca solamente para Azure, también lo podemos integrar en diferentes otras plataformas de la nube. ¿Okay? En el enfoque de seguridad, los antivirus tradicionales solamente se enfocan en detectar y bloquear los archivos que se ejecuten maliciosos dentro de ese único servidor. ¿Okay? Si bien podemos implementar un antivirus en muchas estaciones de trabajo, comúnmente estas soluciones son solamente para el alcance de la protección. Perdón. En cambio, en el alcance de Defender for Cloud como solución completa, él abarca lo que es la parte preventivo y reactivo. ¿Ok? Entonces, combina muchos, digamos que soluciones tecnológicas, incluso utiliza alguna inteligencia artificial para lo que es el análisis y la protección o la ejecución de lo que se está realizando en ese momento, en esa carga de trabajo,
tanto en servidores como en diferentes servicios en la nube. ¿Ok? Y bueno, ahí vamos a ver un poco lo que es el alcance de cada uno de ellos. Uno de los puntos importantes es que en la mayoría de los antivirus tiene un alcance de entornos físicos, on-premise, y en este caso, como se mencionaba, para Defender for Cloud es multi-cloud o multinube como tal. ¿Ok? También uno de los puntos importantes y tiene que ver con el alcance del taller del día de hoy es el cumplimiento normativo. ¿Ok? En el caso de los antivirus tradicionales, ayuda de cierto modo a cumplir, pero solamente lo que es el alcance de tener un antivirus. ¿Ok? Sabemos que existen soluciones de antivirus de diferentes empresas que ofrecen algunos que otros productos que te permite, más allá de cumplir, tener, digamos, de cierto modo, una capa como de filtro de contenido cuando son los antivirus con la protección de Internet o de perímetro de red, sí, permite abarcar un poco lo que son los cumplimientos regulatorios conocidos, pero es a nivel muy cerrado o muy básico. ¿Ok? Ahora, la solución de Defender for Cloud nos permite a nosotros tener todo un tablero diseñado, un dashboard diseñado específicamente para los alcances de los cumplimientos normativos, a diferencia de los antivirus tradicionales. ¿Ok? Y esto nos permite tener en una sola unidad o en un solo dashboard, tener visualización rápido del alcance de estos cumplimientos en las diferentes normativas existentes, que ya vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Y el modelo de despliegue, por supuesto, es un poco diferente a lo que sería lo que es un antivirus tradicional. ¿Ok? En el antivirus tradicional, la implementación se basa en agentes, debemos instalarlo, podemos ubicar o activar algunas herramientas de despliegue masivo para todo ese alcance físico, pero en el caso del Defender for Cloud utiliza, digamos, unas APIs, unos agentes que se despliegan automáticamente sin la intervención del área de tecnología. Eso también nos ayuda a disminuir la carga de efectividad a la hora de las implementaciones y soluciones. Entonces, teniendo este concepto de lo que es Defender for Cloud, que es una solución multiplataforma para cubrir muchos escenarios, no solamente de protección a nuestros servicios, sino que también nos permite tener reportes y cumplimiento normativo. Ya tenemos un comparativo de lo que es un antivirus tradicional en Defender for Cloud. Ya podemos quitarnos en algunos escenarios que pasan, que cuando hablan de Defender for Cloud nos llegamos a la mente que es un antivirus y no es solamente un antivirus. Es una solución muy completa que abarca todo eso. Ahora, ¿qué parte de la solución de Defender for Cloud nos abarcaría principalmente esta solución? Porque como bien conocemos las soluciones de Microsoft, Microsoft es un ecosistema que es prácticamente infinito. Siempre una solución se integra con la otra y con esta solución puedo, digamos, canalizar o solucionar ciertos servicios, pero siempre hay un ecosistema viviente, cambiante y naciente. Entonces, parte de las soluciones que se ofrece al alcance de Microsoft para lo que tenga que ver con temas de seguridad, tenemos al Defender for Cloud, que es el que nos abarca el día de hoy, pero también tenemos a proximidad soluciones como Defender for Endpoint, que es específicamente para los dispositivos, estaciones de trabajo. Ok, también contamos con Defender for Cloud Apps o Defender for Apps. Esto va abocado específicamente a las soluciones como servicio y pudiésemos denominar que esto sería el Defender del Office 365, ¿ok? Pero abarca mucho más allá. Su función principal es vigilar qué hacen los usuarios dentro de esas aplicaciones, ¿ok? Esto es parte del ecosistema de los productos de seguridad o soluciones de Microsoft, ¿ok? También tenemos lo que es el producto de Microsoft Defender for Identity, que es un detective de usuario. ¿Qué hace esta solución? Ella lo que hace es tener referencias ante el directorio activo o el Entra ID, y su función es detectar lo que es la normalidad de la ejecución de los usuarios. Por supuesto, sabemos que existen diferentes parametrizaciones que debemos tener habilitadas en nuestras soluciones para que este tipo de soluciones puedan ser más efectivas. ¿Ok? Entonces, esta herramienta de identidad se abocaría exclusivamente a el comportamiento del acceso hacia las soluciones de los usuarios. ¿Ok? Si el usuario no se está conectando de una localidad específica, si el usuario intentó muchas veces, hay un riesgo con este usuario, o no tiene activado multifactor, o muchas otras cosas más que abarca cada solución. Por supuesto, cada una de estas soluciones son individuales. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar sobre el Defender for Cloud. Ahora, en el dashboard
o en el apartado de Security de Microsoft, todas estas soluciones juntas se pueden visualizar en una sola, en una sola aplicación como tal, ¿ok? Pero es importante que lo tengan presente que para cada una de estas soluciones es un producto individual, por supuesto, es un método de adquisición o de licenciamiento muy diferente, ¿ok? Del lado derecho vemos una gráfica más o menos en relación a cada uno de estos productos, el Entra ID, el Defender por identidad, el Defender, el Endpoint y el Defender for Cloud, ¿ok? Entonces, cada uno de estos van a ser necesarios dependiendo de la necesidad de cada una de las empresas. ¿Ok? Entonces, en el caso del Defender for Cloud, su función principal es lo que es la seguridad de la configuración en la nube de Azure o en otras plataformas y detectar amenazas en tiempo real. ¿Ok? Eso va a abarcar lo que son servidores, bases de datos, contenedores y redes en la nube. Rápidamente, en resumen, el Defender for Cloud es para infraestructura, el Defender for Endpoint para nuestras estaciones de trabajo, ¿ok? El Defender for Cloud para el Office 365 y el Defender for Identity para la seguridad de los usuarios que tengamos en nuestro directo, ¿ok? Entonces, Defender for Cloud, ya abocándonos más al producto como tal, nos va a ofrecer dentro de su alcance, nos va a ofrecer la protección contra amenazas, nos va a permitir, digamos que tener una gestión ante las vulnerabilidades de lo que se tiene desplegado dentro de esa infraestructura y nos va a permitir, digamos que, hacer seguimiento, verificar lo que es la gestión del cumplimiento regulatorio, que es lo que vamos a visualizar el día de hoy. ¿Ok? También nos va a permitir visualizar lo que es la gestión de identidad de accesos y también cuenta con un motor de inteligencia de amenaza, que es, ya vamos a ver un poquito cómo trabaja esto. Entonces, la solución de Defender for Cloud para la protección de los entornos multi-cloud, incluso para escenarios físicos, vamos a tener esa protección contra amenaza, gestión de vulnerabilidades, el cumplimiento, la identidad y la inteligencia. Ok, del lado derecho vamos a observar un poco, digamos que de cierto modo resumido, cuáles son cada uno de esos servicios que cubre esta solución. Ok, tenemos en el alcance de cómputer, tenemos lo que son los servidores, las máquinas virtuales escaladas, los Kubernetes, los app service. En la parte en la capa de servicio vamos a contar con lo que son las redes y los contenedores, o lo mejor dicho, los grupos de recursos. Esa capa va a ser protegida también y analizada. Y tenemos también la parte del database, donde vamos a tener database y almacenamiento, donde vamos a tener lo que son los storage, los block storage para los almacenamientos, la base de datos, bien sea de Azure SQL como servicio, MySQL como servicio, Postgre como servicio, e incluso bases de datos que se ejecuten dentro de un servidor que esté protegido o habilitado con el alcance de esta solución. ¿Ok? Entonces, ya teniendo estas consideraciones de estos alcances, vamos a revisar un poco cada una de ellas. ¿Ok? Para el alcance de la protección contra amenaza, al nosotros tener esta solución habilitada en nuestra infraestructura de Azure, vamos a contar con digamos, con un análisis muy minucioso y muy exhaustivo con respecto a las amenazas posibles que se presenten dentro de nuestra infraestructura. Como observan en pantalla, se visualiza una posible amenaza de un intento de acceso a un incidente en una estación. ¿Ok? Entonces, rápidamente y visualmente, esta solución nos va a permitir tener un historial, un análisis, una investigación y, por supuesto, una evidencia que nos permite a nosotros tener documentado y tener identificado cuando se presentan este tipo de eventualidades. Entonces, como parte del alcance de la protección contra amenaza, Defender for Cloud nos ofrece este tipo de documentación automatizada, simple, que nos quita ese peso del control de documentación para registrar lo que sería evidencias de alguna amenaza o algún evento presentado dentro de mi infraestructura. Como punto más de protección como método de antivirus, es una herramienta digamos, muy específica que nos permite tener esa trazabilidad de qué se intentó hacer, cuáles fueron los procesos que fueron, digamos que posiblemente vulnerados, desde qué ubicación, o sea, específicamente desde una IP, fue el intento de esta incidencia, cuáles fueron los archivos que fueron, digamos que tocados durante este proceso, cuáles fueron los usuarios afectados y cuáles fueron los intentos tanto de acceso
de Internet hacia nuestra infraestructura y de nuestra infraestructura hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, rápidamente la solución nos entrega cada uno de esta información que para temas de documentación, de registro, incluso de auditoría, nos permite a nosotros mantener esa documentación y mantenerla incluso en el portal. Ahora, otra cosa que se agrega en la capa de protección contra la amenaza es que yo puedo tener el indicador de lo que es los niveles de alto, bajo o medio, si se encuentra activo, si se encuentra en investigación, si se encuentra resuelto, a qué usuario fue asignado este evento. ¿Ok? La herramienta te permite asignar un usuario, te permite asignar un grupo de usuarios, te permite documentar incluso dentro de la propia herramienta si se realizó o se hizo algún ajuste o es un falso positivo. ¿Ok? Entonces, esta parte de la herramienta es muy completa para lo que es la documentación, que en muchos casos de nuestras auditorías internas también nos van a evaluar. Entonces, esto sería como parte de las evidencias o que nos permite a nosotros mejorar las evidencias ante este tipo de situaciones. Como observamos en pantalla, tenemos un historial de ataques, una cantidad de alertas, una cantidad de actividades y investigaciones. La herramienta genera una propia investigación y hace de cierto modo este resumen. Incluso te indica que hizo tanto ella como herramienta y que hizo las posibles acciones internas o externas. ¿Ok? Otra parte, cuando nosotros vamos a ver más explícito la investigación que genera la herramienta, como se observan en pantalla, vamos a tener lo que es la escala del tiempo, el detalle de la investigación, el estado, como se dice, en este caso aparece como corregido, y la gravedad. ¿Ok? Y tenemos de cierto modo una infografía donde nos indica cuál es el dispositivo afectado, cuáles son las entidades analizadas. Fueron, en este caso de la imagen, aparece que fueron analizados 2.460 recursos, de los cuales 1.574 fueron archivos, y dentro de esos archivos fue solucionado un evento. ¿Ok? Fueron analizados 86 procesos, 212 servicios, y bueno, todo este detalle es importantísimo a la hora de tener nosotros documentado este tipo de eventos. ¿Ok? Como resultado, tienes una prueba donde se encontró un evento y el resultado final fue remediado en el caso de esta captura. Entonces, esto nos sirve como evidencia de controles dependiendo de cómo tengamos nosotros normalizado nuestros controles de evidencias internos para los diferentes alcances de las auditorías internas. ¿Ok? Otro de los alcances del Defender for Cloud es la parte de gestión de vulnerabilidades. ¿Ok? La herramienta nos permite rápidamente en diferentes informes o dashboard tener una visión rápidamente de todo lo que está desplegado dentro de nuestra infraestructura. Como observas en pantalla, tenemos una gestión de vulnerabilidades y nos va a dar el total de vulnerabilidades detectadas, el total de las vulnerabilidades altas, medias, bajas, la cantidad de parches disponibles, e incluso nos va a entregar el código de evidencia de los parches. ¿Ok? Allí rápidamente podemos exportar ese listado, podemos ver la información detallada de cuál es específicamente es el parche que necesita aplicar, como lo ven del lado derecho en la parte inferior. Allí observamos que existen diferentes denominaciones. Unos son actualizaciones de Windows, otros son actualizaciones de componentes y de certificado en el caso de Linux. Y en el caso de Windows vemos que hay actualizaciones diferentes para diferentes alcances. Vemos cómo evidencia lo que es la severidad, y también vemos en la parte superior el tablero resumen de estos indicadores. Como evidencia de registro, esto también nos va a ayudar a nosotros a tener ese tipo de seguimiento controlado, que en la mayoría de las auditorías lo que nosotros debemos demostrar es que tenemos evidencia, tenemos control y lo tenemos identificado. Por supuesto, al poder realizar el export, podemos resguardar esos documentos fuera de la plataforma y generarle un control o una fecha de revisión. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que ofrece la solución del Defender for Cloud para el alcance de vulnerabilidades. También la herramienta ofrece diferentes tipos de indicadores dashboard, y uno de ellos es el mapa de superficie de ataque. ¿Ok? Hay diferentes mapas de superficie de ataque. El que vemos en pantalla sería más o menos un resumen rápido de la cantidad de dispositivos, identidades y soluciones de la nube que nosotros tengamos desplegado en nuestro tenant. ¿Ok? Aquí la imagen nos demuestra que tenemos en nuestra infraestructura desplegado un total de 44 dispositivos. Estos 44 dispositivos pueden ser tanto servidores como estaciones de trabajo finales. ¿Ok? Todo va a estar allí resumido. ¿Ok?
¿ok? Y nos indica un poquito más abajo que de esos 44 dispositivos que tenemos registrados nosotros en nuestra infraestructura, 7 recursos están marcados como críticos, ¿ok? Estos recursos críticos existe Azure como tal o la solución de Microsoft etiqueta de manera automática e inteligente los recursos que ellos consideran dependiendo del análisis que se ha realizado y dependiendo de cómo está configurada la solución, Azure automáticamente lo cataloga, ¿ok? Pero nosotros podemos, digamos que parametrizar y modificar ese alcance, que nosotros podemos definir cuáles de nuestros activos son críticos, ¿ok? Y eso es importante para que la solución pueda tomar acciones porque existen automatizaciones adicionales que se pueden accionar al momento de presentarse un evento. Entonces, digamos que estas imágenes también nos permiten a nosotros documentar esos manuales internos rápidamente para poder tener un control y evidencia más a plenitud de nuestra infraestructura. ¿Ok? Ahora, dentro de la solución de Defender for Cloud, también se cuenta, que es comúnmente lo que más nos solicitan, el filtrado web. ¿Ok? El filtrado web es parte de muchas de las auditorías internas que comúnmente solicitan para controlar lo que pueden los usuarios finales e incluso los propios servidores pueden visualizar dentro de su infraestructura. ¿Ok? Para este alcance del Defender for Cloud en los servidores, al habilitarlo, aplicaría para cada uno de ellos. En el caso de las estaciones de trabajo, se necesitaría la solución del Defender for Endpoint y esta se asociaría a su vez a todo el ecosistema del Defender for Cloud. En ambos escenarios, la configuración sería a través del mismo portal. ¿Ok? En la configuración de los endpoints, podemos generar políticas, ¿ok? Podemos definir las categorías que queremos controlar en diferentes alcances y podemos incluso crear indicadores propios. Es decir, yo quiero evitar que se aperture esta dirección web en específico, esta IP en específico, lo podemos configurar sin ningún problema, pero ya existen categorías ya predeterminadas que constantemente se van actualizando. ¿Ok? Podemos definir algunos grupos de asignación y tenemos el resultado final, que es todo lo que se realizó en la configuración, es decir, el nombre de la política, cuáles son las categorías que se van a controlar Dígame, y vaya, esto me cuál es sirve el para proyectarme. alcance y cuál es el alcance de Vale, o perdón. sea, a qué grupo va a ser afectado. ¿Ok? Puedo afectar a todas las máquinas o endpoint de nuestra infraestructura, pero también puedo afectar en específico a grupos. Es decir, si quiero solamente afectar a un grupo, debo previamente crear ese grupo y asignar esta política. Aquí en este alcance de parte del producto se integra, como mencionábamos al inicio que Microsoft tiene diferentes soluciones, esto se integra muchísimo o la gestión va anidada a lo que es Microsoft Intune para la creación de los grupos más específicos y el registro de los dispositivos para el caso de las estaciones de trabajo. ¿Ok? También, al tener todo esto configurado, vamos a tener la posibilidad de generar reportes, que es la parte importante para lo que es la parte de las auditorías. Podemos generar reportes de salud, generar reportes de las vulnerabilidades. En parte de las vulnerabilidades aparecerían lo que son las actualizaciones y los parches. El Web Protection, visualizaríamos lo que se configura en el Web Filtering, en el filtro de web. Allí vamos a tener un reporte de cuántos sitios han sido bloqueados y cuántas cantidades han sido identificadas. Y bueno, diferentes reportes. Uno de los reportes importantes que ofrece la herramienta es el ataque de supervisión, de ataques de superficie, donde nos muestra rápidamente un indicador de cuáles son los equipos que tenemos con este alcance habilitado, que hoy en día las diferentes alcance de cumplimiento regulatorio van muy atachados a ellas. Y bueno, rápidamente podemos ver cuáles son los dispositivos que lo tienen habilitado y específicamente cómo lo tienen habilitado. Si lo tienen habilitado en modo auditoría, modo bloqueo o permitido. ¿Ok? Esto sería parte de lo que ofrece cada una de las soluciones del Defender for Cloud dentro de su ecosistema. ¿Ok? Entonces, Defender for Cloud para los equipos de seguridad o la parte técnica les permite monitorear y gestionar fácilmente las posturas de seguridad e identificaciones de vulnerabilidades. ¿Ok? O sea, esto nos va a proporcionar entonces a nosotros una visibilidad y control unificado en los diferentes entornos. ¿Ok? Y esto nos da pies a conocer de manera rápida cuál es la postura de seguridad. Y aquí es un punto importante para lo que es el alcance del cumplimiento regulatorio y la auditoría, es cómo se maneja esa puntuación de seguridad. ¿Ok? Aquí en pantalla visualizamos
que tenemos de cierto modo un indicador de, dependiendo de en qué nivel estoy, cuál es la puntuación que tengo y cuál es mi escenario esencial. Arrancando con un porcentaje de 0 a 30%, estaríamos en un nivel crítico riesgo con brechas bastante severas y comúnmente se ven por falta de activación de multifactor en las cuentas de identidades y muchas vulnerabilidades en las máquinas desplegadas o en las soluciones desplegadas. O sea, no hay actualizaciones, no han corregido parches, no han cerrado algunos puertos y cositas así. ¿Ok? Tenemos en el segundo escalón del 31-45%, estaríamos posicionados en el mínimo operativo aceptable, donde el nivel estándar del mercado, donde está el nivel estándar mayor del mercado. ¿Ok? Luego tenemos el del 46% al 60%, tenemos un indicador denominado en mejora continua, es el que comúnmente deberíamos estar para estar en el mayor cumplimiento posible de nivel proactivo. Este nivel es donde comúnmente se comienza a identificar, a generar proyectos de mejora continua, porque ya fueron, digamos que solventado muchas de las debilidades de seguridad dentro de la infraestructura, y cuando estamos en este nivel, comienza el proceso de tomas de decisiones, ¿ok? Si bien, antes de mencionar las otras dos, si bien uno siempre quiere estar en 100%, no es tan fácil mantener un indicador del 100% y ya vamos a explicar por qué. ¿Ok? Luego tenemos el de 61 al 85%, que es el objetivo ideal, que incluso es el que nosotros recomendamos para la mayoría de las empresas, estar entre el 61 al 85%, porque es es el nivel más sólido recomendado y es el que ya comienzan a cumplirse la mayoría de los cumplimientos regulatorios como la ISO, la NIT y muchas otras que ya las vamos a visualizar. Entonces, este es el nivel ideal donde deberíamos de estar. ¿Ok? Porque es un poco complejo decir vamos a estar todos al 100%, porque eso toma o nos implica que debemos de tomar decisiones, incluso inversiones, donde debemos de tener una limitación muy estricta sobre los recursos. Es decir, tenemos de tener muchas soluciones totalmente privadas dentro de la nube a través de conexiones VPNs, activando soluciones de protección avanzada. En el caso de las aplicaciones web existen soluciones como los Application Gateway, Azure Front Door. Para el caso de las redes perimetrales, Azure tiene Azure Firewall, pero se pueden implementar soluciones como FortiGate en la nube. Entonces, estamos hablando de la fase de inversión más complejidad hacia las diferentes implementaciones o soluciones que tenga cada una de sus empresas. ¿Ok? Si nosotros tenemos implementado una aplicación web que presta servicio para el usuario, el público, es un poco difícil decir voy a llegar al 100% porque lo tienes que tener público. ¿Sí? Lo que vas a comenzar a habilitar capas de protección, seguimiento y controles para poder llegar a ese indicador. Si bien la plataforma permite aplicar exclusiones y lograr llegar a estos indicadores altos, no es una recomendación en su totalidad porque estaríamos asumiendo el riesgo de lo que se supone que es la recomendación de seguridad. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos la de 86 al 100%, que es el excelente o optimizado. Esto es para una alta regulación. Comúnmente la banca es la que siempre está por acá por temas de control regulatorio. Y bueno, ellos habilitan e implementan, invierten en todas estas capas de protección y son los que comúnmente logran llegar a este tipo de soluciones. También existen, digamos, infraestructuras o empresas que están dentro de este alcance, pero digamos que sus implementaciones son muy, muy básicas que permiten lograr alcanzarlo rápidamente porque no tienen una complejidad en su despliegue. ¿Ok? Entonces, rápidamente podemos tener esta visualización y podemos con la herramienta, podemos estar, digamos, rápidamente tener en qué posición estoy. Como se les mencionaba, la mayoría de las empresas arrancan en el 31 y 45% y en su totalidad todas están entre 46 a 60%, que es el nivel aceptable. ¿Ok? Del lado izquierdo tenemos una captura de una puntuación de una empresa en 37%, del lado derecho tenemos una de 59%, así lo muestra el portal de Azure Security. ¿Ok? Ahora, ¿cómo
se visualizan o cómo se canaliza el cumplimiento regulatorio dentro de esta solución. Okay. Defender for Cloud ofrece para las organizaciones diferentes estándares y normativas, o sea, como la ISO, la PCI, la SOC, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Okay. Del lado derecho, en la imagen que se observa, así muestra Azure lo que es el cumplimiento regulatorio de cada una de las alcances como la ISO o como la SOC, que nos va a entregar digamos, un reporte tipo checklist donde nos va a indicar en checksecito verde que estamos cumpliendo y nos va a aparecer en rojo cuando no estamos cumpliendo. Que vamos a poder desplegar en cada una de esos alcances y vamos a ir ramificando y vamos a llegar, oye, mira, estoy en rojo en esta y ese rojo me afecta a estos recursos. O sea, hasta ese nivel vamos a poder llegar con esta solución. O sea, rápidamente vamos a poder tener el control y la visualización de lo que queremos cumplir y lo que tenemos como vulnerabilidad o como mejora de nuestra infraestructura. ¿Okay? En los diferentes alcances vamos a conseguir recomendaciones como crear políticas en el Active Directory, como quitar permiso a algunos usuarios dentro de la infraestructura de Azure, habilitar encriptación en disco o en máquinas virtuales, cerrar algunos puertos. Todo eso nos lo va a mostrar la herramienta con un nombre preciso, con el alcance de la norma y cuáles son los recursos afectados. Dentro de cada uno de esos ítems o de hallazgos, nosotros vamos a poder visualizar, asignar responsable e incluso excluir. Un ejemplo de una exclusión, cuando la herramienta te recomienda realizar un ajuste, pero ya tú tienes una solución de tercero dentro de tu propia infraestructura y tú estás seguro de que tú cumples, pero la herramienta no lo ha detectado. Entonces tú puedes marcar una excepción y dice que ya tú lo cumples a través de otra herramienta. O también puedes aplicar una excepción indicando que asumes el riesgo de lo que significa esto. Entonces vamos a tener en esta información, vamos a poder tener evaluaciones automáticas de cada una de las infraestructuras, vamos a poder asociar o mapear marcos normativos, como mencionábamos la ISO, vamos a poder crear nuestras propias políticas dentro de Azure que van a ir anidadas y atachadas al Defender for Cloud, vamos a poder crear alertas y recomendaciones, vamos a poder recibir en nuestros buzones cada una de las posibles alertas que se crean, ¿ok? Y todo esto que nos va a permitir demostrar en los cumplimientos en las auditorías que mantenemos nuestra postura de seguridad y controlada sin necesidad de mayores herramientas, ¿ok? En el parte de las directivas de seguridad, en Defender for Cloud ya existen muchas normativas digamos, recomendadas o preestablecidas. Sencillamente nosotros debemos ir al apartado y marcar el checksecito para habilitarla en nuestra infraestructura. Cuando decimos infraestructura, hablamos de suscripción de Azure y podemos también definir para una o varias suscripciones y podemos definir para un grupo de recursos específico. ¿Ok? Si ven en pantalla, observamos que podemos habilitar para la ISO, para las NITs, podemos habilitar para la SOC y muchas otras cosas más. También en la parte superior vemos que podemos crear una propia, digamos, normativa de cumplimiento regulatorio. Este escenario es para cuando nosotros tenemos en organizaciones ya definido X cantidades de normas, que muchas de ellas pueden estar dentro de alguna de estas alcances, pero nosotros tenemos nuestra propia norma interna y queremos ayudarnos de esta herramienta a cumplir y a manejar el tablero. Entonces, sí nos permite crear una propia norma. Estas normas, cuando las vamos a crear, muchas de ellas nos va a parecer que vamos a poder relacionarla con alguna de los otros cumplimientos, pero la mayoría de las normas que se van a aplicar, vamos a utilizarla a través de las políticas de Azure dentro de la suscripción de Azure. Nosotros vamos a poder definir propias políticas y crear nuestros propios cumplimientos regulatorios. Como políticas de referencia, pudiésemos decir que vamos a crear una política que analice que no existan máquinas con IP públicas. ¿Ok? Al definirla en el Azure Policy y crear el cumplimiento regulatorio, vamos a ver si en toda nuestra infraestructura se tienen alguna IP pública. Podemos definir que todas las máquinas virtuales se van a desplegar en una región específica. Podemos también crear una política donde no podemos crear recursos en una zona en específica o que todas las máquinas deben estar cifradas. O sea, muchas de ellas ya pueden pertenecer a alguna de los alcances como la ISO, la SOC, pero nosotros queremos estar seguros que vamos a cumplir con la norma que tenemos definida nosotros internos de algunas políticas de seguridad que hacen las áreas de seguridad interna de cada empresa.
pueden crear o traspolar todas esas normas acá a un cumplimiento específico y le puedes colocar tu nombre en específico para tener eso en el tablero, en el indicador, ¿ok? Y como les mencionaba, en cada uno de esos desgloses, aquí vemos que algunas de las normativas que no se cumplen, visualizamos rápidamente que tenemos que modificar en el Active Directory, en las políticas de Active Directory, la auditoría sobre el uso del tamaño de las contraseñas. ¿Ok? Más abajo también vemos una recomendación posible en los storage accounts donde nos dicen que no debe estar habilitado el acceso público a los storage accounts. Rápidamente lo visualizamos. Vamos a visualizar cuántos storage accounts tengo que no cumple. En este caso, en la imagen que observamos, vemos que hay una rayita con rojo y verde. Vemos que solamente nos falta cumplir con uno de los 17 que están. Entonces ya por allí podemos visualizar rápidamente que estamos cerca del cumplimiento. ¿Ok? Más abajo vemos otras recomendaciones donde nos indican que debemos de tener habilitado FTPS, TLS y otras recomendaciones a los app service como tal. Entonces, como les mencionaba en la presentación anterior, la herramienta hasta ese nivel de detalles nos va a relacionar o nos va a mostrar. Y cuando damos clic a alguna de ellas que queramos ver cómo se soluciona, incluso la herramienta te va a guiar y te va a dar las posibles guías de cómo lo debes de solucionar. En algunos casos, algunos de estos ítems que necesitan corrección e incluso la plataforma tiene un botoncito de corrección automática. Es decir, tú solamente debes darle clic y él va a corregir, va a ejecutar eso. ¿Ok? Entonces, más o menos sería como dentro de la norma, si nosotros creamos nuestras propias normas y nuestras propias políticas, vamos a visualizarla de la misma manera con el nombre que lo coloquemos y vamos a ver cada una de ellas. Oye, mira, si tengo 15 equipos y definí esta política, aquí voy a ver el comportamiento de cuánto me falta para cumplirla. ¿Ok? Y para lo que es el tema de los controles y evidencia, la solución nos va a permitir a nosotros tener rápidamente la posibilidad de visualizar cómo estoy para llegar al cumplimiento de cada una de esas normas. Si se observan en pantalla, tenemos la ISO, la PCI, la CIS y otras, y vemos cuál es el porcentaje donde posiblemente vamos a estar avanzando. Podemos tener también una descarga de los reportes. Podemos seleccionar cada una de ellas y podemos descargarle en PDF y podemos también descargarlos para Excel. ¿Ok? Y también tenemos el alcance de estas políticas individuales como les mencionaba. Si nosotros creamos las políticas en Azure, podemos también tener un dashboard de ver cómo está el cumplimiento de cada una de esas implementaciones. Por supuesto, cuando habilitamos un control específico, una norma específica como la ISO o la PCI, ella al activarla ya ella va a crear o asociar las políticas automáticamente de Azure. ¿Ok? Las que nosotros vayamos creando también van a aparecer en el tablero derecho. Pero estas normativas ya propias o compactadas tienen ya sus propias políticas definidas. ¿Ok? Otro de los puntos de control y evidencia que nos podemos apoyar, disculpen acá un momento, cuando nosotros descargamos el PDF o el Excel de este cumplimiento que tenemos dentro de nuestra infraestructura, estos documentos son los que nos van a permitir a nosotros mostrarlos o documentarlos para nuestras auditorías internas. Si bien los auditores nosotros podemos mostrarle el portal de Azure. Recordemos que no es solamente mostrarle un portal de Azure, que todo está en verde y todo está maravilloso. Ellos siempre te van a exigir que tú tengas una evidencia, la evidencia de que tú viste o sabes que se está cumpliendo. Entonces, por eso es importante tener estos documentos, digamos que resguardados, normalizados, cada cuánto tiempo yo actualizo, modifico, reviso y documento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de controles y evidencia para nuestras auditorías, Azure como infraestructura propia nos permite también a nosotros descargar o obtener sus informes. Es decir, nosotros podemos ver cuándo fue el último informe de análisis de la ISO para la infraestructura de Azure e incluso para los Office 365 y los diferentes productos de la nube. ¿Ok? Acá en pantalla observamos rápidamente el portal de regulación de Azure y vemos que podemos descargar de la ISO, de la SOC, de la PCI, entre otras. ¿Ok? En lado derecho visualizamos un PDF rápidamente de la última auditoría que tuvo
Azure para los servicios de Dynamics 365 y los servicios online fue el 11 de noviembre del 2025 y realizado por la empresa que está allí en pantalla. ¿Okay? Nosotros podemos tener el acceso a estos documentos. Muchas de las empresas a veces nos solicitan estos documentos para tener estas evidencias para sus auditorías, para sus controles internos. ¿Okay? Pero nosotros públicamente podemos ingresar y descargarlos. ¿Okay? Sencillamente la herramienta o el portal nos va a pedir que iniciemos sesión, podemos iniciar con una cuenta personal o de empresa y podemos descargarlo allí. Incluso tenemos una parte donde nos va a almacenar nuestro historial de descarga. Entonces, rápidamente nosotros vamos a poder tener esos informes de auditoría que nos confirman la capacidad de la infraestructura que nos está ofreciendo Azure. Es importante. La infraestructura general de Azure como plataforma, más no lo que nosotros tenemos desplegado dentro de la infraestructura de ellos. Dentro de la infraestructura de ellos lo vamos a analizar acá, ¿verdad? Lo que nosotros despleguemos de la infraestructura en la infraestructura de ellos, de nuestros recursos, lo visualizamos acá al alcance. ¿Okay? Esto es lo que vamos a tener como control y evidencia. Pero cuando hablamos de la plataforma de Azure como tal, para ofrecernos los servicios, lo vamos a obtener acá. ¿Ok? Otro de los puntos importantes de los controles y evidencia es la responsabilidad compartida en la nube. Microsoft Azure tiene un portal donde nos ofrece el detalle de las responsabilidades compartidas. Ahorita yo les voy a colocar en el chat cada uno de estos enlaces para que lo tengan. ¿Ok? Hay una imagen aquí rápidamente donde nos muestra cuáles son las responsabilidades de Microsoft, cuáles son las responsabilidades de nosotros como propietario de una suscripción de Azure y cuáles son las responsabilidades compartidas en cada uno de los diferentes métodos de implementación, software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio y bueno, en on-premise toda la responsabilidad es de la empresa. ¿Ok? Entonces, bueno, allí rápidamente pueden visualizar cómo es la responsabilidad compartida. Esto es importante en las evidencias para las auditorías porque muchas veces preguntan y a veces hay una confusión cuando tenemos infraestructura en la nube. Cuando tenemos infraestructura en la nube, siempre caemos en las dudas o preguntas de que, ok, está en la nube, que cuál es mi responsabilidad y que no. Cuando lo tengo en físico, sé que soy responsable del data center, soy responsable de la máquina, soy responsable de la información, soy responsable de cambiar hardware, soy responsable de todo eso. En cambio, en la infraestructura en la nube hay un compartimiento de responsabilidad. Entonces, en este documento o en esta URL que le vamos a compartir, ahí van a poder tener todos esos controles y evidencias para el cumplimiento de sus auditorías internas. ¿Ok? Recomendaciones para los controles. ¿Ok? Si bien es importante tener todas estas evidencias técnicas de la infraestructura para las normas y controles internos, es importante definir lo siguiente. Los controles administrativos, Azure no puede generar las evidencias de tus charlas o tus reuniones internas o lo que tú documentas. O sea, tú puedes tener una norma interna o un documento definido, pero Azure desconoce de eso. ¿Ok? Entonces, es importante tener que si yo lo tengo normalizado interno, yo debo de configurar en Azure lo más cercano a esas normas. Por eso hablaba de las políticas de Azure que las podemos crear, ¿ok? Podemos correlacionarla con las normas internas. Que recordemos que las normas internas comúnmente vienen por el cumplimiento de alguna otra norma, pero a veces definimos unas normas que son muy, muy, muy propias de la empresa como tal. Entonces es importante tener en evidencia eso, que los controles administrativos Azure no los va a asumir porque no los conoce. ¿Ok? Las políticas documentadas, el panel no sustituye a tus políticas de seguridad crítica o manuales definidos dentro de tu infraestructura. Como lo mencionaba, si yo tengo definido una política o una norma, yo debo de correlacionar o evidenciar que lo que yo digo acá en Azure lo estoy cumpliendo o lo tengo identificado en Azure para poder decir, tengo el control de mi infraestructura en la nube. ¿Ok? Y las responsabilidades compartidas, como se los mencionábamos, Azure te da la infraestructura, va a estar bien configurada, pero tú siempre vas a ser responsable de las identidades. Si tú generas una contraseña mala o débil, por supuesto estás vulnerando tu propia infraestructura y los datos y las aplicaciones que corren en todo ello, siempre va a haber una responsabilidad compartida y es importante tener esto muy claro para los cumplimientos regulatorios. Del lado derecho vemos algunas otras recomendaciones. Vamos a descargar y tener identificado ese reporte de las responsabilidades compartidas. Usemos el portal de donde podemos descargar las certificaciones propias de Microsoft y digamos que documentar, mencionar en nuestros documentos internos y políticas internas muy específico lo que se hace en Azure. Un ejemplo, las evidencias generadas mediante los reportes de cumplimiento regulatorios de Azure están
específicamente identificado en una URL o en un alcance o donde están guardados. O sea, en esos documentos vamos a definir cuál es el alcance. Por lo menos dice los cifrados de datos y segmentaciones de red indica específicamente una evidencia generada con los reportes de cumplimiento. O sea, como mostramos cuáles son las recomendaciones. Si lo tengo cumplido allí, por supuesto yo puedo normalizar en mi documento interno de que el cumplimiento de eso lo puedo visualizar en la propia herramienta. ¿Okay? Entonces, eso como parte de los controles y evidencia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros obtener esta solución? Existen diferentes métodos para obtener esta solución. La solución, por supuesto, va a tener un costo. ¿Okay? Cada uno de los recursos o servicios va a tener un costo aproximado. ¿Okay? Por lo menos para lo que son máquinas virtuales, si visualizamos en la imagen, tiene un costo aproximado de $14,60 mensuales. ¿Ok? Eso sí, si la máquina está encendida 24/7, si la máquina se inició solamente 4 horas al mes, Azure te va a cobrar las 4 horas dimensionado al costo que está allí, ¿ok? Y así sucesivamente. Las bases de datos tienen un costo, $15 aproximadamente, si no me equivoco, y los storage tienen un costo aproximado de $10 mensuales, ¿ok? Por supuesto, Microsoft ofrece una prueba de 30 días para digamos que ver cómo se comporta la infraestructura con la solución, cómo podemos ver estos tableros y cómo podemos ver cada una de estas necesidades. Por supuesto, nosotros estamos para acompañarle en el escenario de identificación de cada una de sus infraestructuras. ¿Ok? Algunas de las preguntas que comúnmente nos hacen si Defender for Cloud es un antivirus, sí. Técnicamente sí, lo vimos al inicio, pero cuando activamos Defender for Cloud, antivirus se despliega automáticamente como un API, pero activa unas bondades mucho más allá de lo que comúnmente conocemos, ¿ok? Defender for Cloud tiene un costo, sí. Estábamos hablando del costo. Defender for Cloud es un servicio de pago por uso y el costo va a depender de la cantidad de servicios que nosotros activemos, ¿ok? Defender for Cloud es lo mismo que Defender for Endpoint y Defender for Apps. Lo vimos en una parte de la presentación. No es lo mismo, ya que cada producto tiene un alcance diferente y tiene un costo diferente, a pesar de que todo lo podemos visualizar dentro del mismo dashboard. ¿Ok? Si no tengo mi infraestructura en la nube, ¿puedo usar Defender for Cloud? Sí. Si nosotros tenemos nuestros servidores físicos y tenemos nuestras estaciones de trabajo, nosotros podemos adquirir Defender for Endpoint y activar cada una de estas bondades o servicios que ofrece la infraestructura de Azure. ¿Ok? Si Defender for Cloud maneja filtrar el contenido web, sí, lo vimos. Son de las preguntas más comunes que siempre nos hacen. Lo vimos en una de las diapositivas, permite definir diferentes reglas de protección, incluso podemos recibir una alerta inmediata cuando sucede un evento ante una web no permitida, ¿ok? Defender for Cloud cumple con las normas o cumplimiento regulatorio. Sí, Defender for Cloud no te hace cumplir inmediatamente, pero te permite disponer de las herramientas para ayudarte a cumplir con cada una de esas normas, ¿ok? Otra de las preguntas que nos hacen muy frecuente es si Defender for Cloud es mejor que Sentinel o Sentinel es mejor que Defender for Cloud. Y es importante aclarar esto. Son productos muy diferentes y el alcance es muy diferente. ¿Ok? Ahí tenemos una tablita rápido comparativa y es que el Sentinel es digamos que es una herramienta de captación de toda la información de todos los productos que tenemos desplegados en nuestra solución. Y desde Sentinel, por supuesto, vamos a poder definir políticas, acciones y alertas y muchas otras cosas más. Pero es como, digamos que el Sentinel sería el ecosistema base completo que depende del Defender for Cloud, depende del Defender for Identity, depende de cada uno de esos productos para poder tener esa robustez de todos esos datos o lo que se generan. Y entonces eso va a ser nuestro centro de apoyo para generar. Por supuesto, tiene unos servicios o capas que nos va a permitir analizar, investigar y automatizar mucho más avanzado que las demás soluciones. Pero son productos muy diferentes. Es importante tenerlo eso en consideración porque muchas veces decimos, bueno, voy a adquirir Sentinel, pero no tengo el Defender. Entonces, es importante entender que son alcances muy diferentes. ¿Ok? Y si tienen alguna duda, les voy a ir mostrando rápidamente en pantalla. Permítanme un momento cada uno de esos enlaces que se les compartió mientras se generan algunas dudas. ¿Ok? Allí le compartimos el portal donde podemos descargar las certificaciones ISO de la propia empresa como tal como Azure. Nosotros vamos a ingresar, lo descargamos, nos va a pedir el inicio de sesión. Ahí sencillamente vamos a iniciar sesión con una cuenta
y vamos a descargar el archivo. Y el archivo que nos va a entregar es el siguiente. Acá vamos a poder ver detalladamente que ha hecho Azure o Microsoft como tal para visualizar cada uno de esos detalles de la auditoría específicamente de acuerdo al alcance y la empresa. Eso es uno de los enlaces que le compartimos. Es importante que lo visualicen. Otro de los portales que le compartimos fue el de responsabilidad compartida, como les mencionábamos. Aquí está toda la información detallada de la matriz de responsabilidad, de las responsabilidades de la empresa, la compartida, responsabilidad de Microsoft, incluso la responsabilidad compartida para las soluciones de la I y las ventajas de seguridad. Y también le compartí el enlace de la calculadora para la estimación de los costos. Allí le mencionaba que para el caso de los servidores tiene un costo aproximado de 14,88 dependiendo de la cantidad de horas usadas, ¿ok? En el caso del SQL como servicio tiene un costo aproximado de $15. Si nosotros vamos a tener 3, 4 bases de datos, vamos a ir incrementando por cada una de esas bases de datos. Y para el caso de los storage o block storage, vamos a tener un costo aproximado de $10 por cada uno de los block storage, ¿ok? Y parte de lo que le mencionábamos de la creación de las políticas personalizadas, para definir nuestras propias políticas en Azure, nosotros al momento de crearlas, nosotros vamos a poder definir el nombre, el alcance y cuál va a ser el cumplimiento de esa política. ¿Okay? Debemos darle donde dice generar nueva política y vamos a ir estructurando el alcance de esa política. ¿Okay? Entonces, bueno, si no tenemos más dudas o preguntas, no me queda más que agradecerle por participar en la sesión y nuevamente invitarlos para que estén pendientes de las siguientes sesiones que vamos a estar compartiendo con ustedes para las diferentes capacitaciones que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por su participación y bueno, me despido con ustedes. Hasta luego. Feliz día para todos.